Concepto 1. La responsabilidad final y la autoridad fundamental de los servicios mundiales de AA debe siempre residir en la conciencia colectiva de toda nuestra comunidad. Los grupos de AA tienen actualmente la responsabilidad final y la total autoridad en nuestros servicios mundiales, o sea, aquellos elementos especiales de la actividad de servicio general que posibilitan el funcionamiento de nuestra sociedad como un todo. Los grupos se hicieron cargo de esta responsabilidad en la Convención Internacional de St. Louis, en 1955. Allí, en nombre del Dr. Bob, los custodios y los antiguos líderes de AA, hice la transferencia de la responsabilidad del servicio mundial a toda nuestra comunidad. ¿Por qué y con qué autoridad se hizo esto? No solo hubo razones de apremiante necesidad, sino motivos relacionados con la estructura y tradición fundamentales de AA. Hacia el año de 1948, nuestras necesidades se habían vuelto muy claras. 10 años antes, en 1938, el Dr. Bob y yo, con la ayuda de nuestros buenos amigos, habíamos comenzado a trabajar con la idea de la estructura de servicio mundial. Nuestro primer paso fue la creación de una administración para AA como un todo. Aquella persona jurídica se llamó The Alcoholic Foundation. En 1954 esta entidad cambió su nombre por el de The General Service Board of Alcoholics Anonymous, Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Esta entidad administradora se concibió para iniciar y mantener todos aquellos servicios específicos para los AA como un todo, que no podrían ser manejados eficientemente por grupos o áreas individualmente. Se previó la redacción de literatura uniforme para AA, el desarrollo de una sólida política de relaciones con el público y un medio para atender y manejar el gran número de peticiones de ayuda que podrían sobrevenir. Al desenvolverse la publicidad nacional e internacional, pensamos en términos de ayudar a la formación de nuevos grupos y suministrarles asesoría basada en la experiencia ya obtenida en grupos más antiguos y de gran éxito. Pensamos que podríamos necesitar una revista mensual y traducciones de nuestra literatura a otros idiomas. Para el año de 1950, casi todos aquellos sueños de servicio mundial iniciales eran ya una realidad. En los 12 años después de la creación de la fundación, el número de miembros de AA había crecido de 50 a 100.000. Las tradiciones de AA habían sido escritas y aceptadas. Una segura unidad reemplazaba el miedo, la duda y los conflictos y desacuerdos. Nuestro servicio mundial había desempeñado, indiscutiblemente, un papel muy importante y efectivo en ese desenvolvimiento. El servicio mundial, por lo tanto, había cobrado una significación crucial para el futuro de AA. Si estas vitales entidades fracasaran o se estancaran, nuestra unidad interior y la transmisión de nuestro mensaje a los incontables alcohólicos del exterior sufrirían serios y quizás irreparables daños. Bajo todas las circunstancias y a cualquier precio tendríamos que sostener aquellos servicios y la transfusión de sangre vital que se estaba impulsando por las arterias mundiales de nuestra comunidad. Entre los grupos de AA, ya se había comprobado que se podía sobrevivir a las fuertes presiones y esfuerzos. ¿Pero podríamos nosotros tolerar una falla en el corazón de nuestro servicio mundial? Entonces nos preguntamos, ¿qué precauciones adicionales debemos tomar para salvaguardarnos definitivamente contra el deterioro o el colapso? Sin embargo, el periodo de 1945 a 1950 fue de un éxito tan exuberante que muchos AA pensaron que nuestro futuro estaba totalmente garantizado. Creían que nada podía sucederle a nuestra sociedad, porque Dios estaba con ella para protegerla. Esta actitud contrastaba extrañamente con la severa vigilancia que nuestros miembros y grupos ejercían entre ellos mismos. Ellos habían evitado prudentemente que la providencia tuviera responsabilidad total por su propia eficacia, felicidad y sobriedad. Cuando en la oficina central de servicio de AA empezamos a aplicar este principio ya probado de pare, mire y oiga a los asuntos mundiales de AA, se pensó que nosotros no éramos más que unos pesimistas carentes de fe. Muchos nos decían, ¿para qué cambiar? Las cosas van bien así. ¿Para qué llamar a los delegados de todas partes del país? Esto quiere decir gastos y cuestiones políticas y a nosotros no nos conviene ninguno de los dos. Y el golpe contundente era siempre el mismo: no compliquemos esto. Mantengámoslo sencillo. Tales reacciones eran muy naturales. El miembro común y corriente, preocupado con su vida de grupo y con llevar a cabo su propio paso 12, no sabía casi nada del servicio mundial de AA. Ni uno, entre los miles de nuestros miembros, podía decir quiénes eran nuestros custodios.
Ni uno, entre 100, podía decir lo que se había hecho por el bienestar general de AA. Decenas de miles debían su oportunidad de lograr la sobriedad a la callada actividad de nuestros custodios y servicios generales. Pero muy pocos se daban cuenta de esta verdad. Entre los mismos custodios se desarrolló una profunda división de opiniones. Durante mucho tiempo, la mayor parte de ellos se opusieron fuertemente a reunir una conferencia representativa de delegados de AA, ante la cual deberían rendir cuentas. Creían que los riesgos eran inmensos y que la política, la confusión, los gastos y las inútiles peleas serían el resultado. Era cierto que las calamidades resultantes de iniciativas mucho menores, tales como servicios locales de AA y clubes, habían sido en varias ocasiones mayores. De aquí resultó ampliamente difundida la convicción de que se presentaría el desastre si se intentara reunir una conferencia representativa de todos los AA. Estos argumentos no eran infundados, al contrario, resultaban muy difíciles de refutar. Sin embargo, en 1948 ocurrió un suceso que produjo gran impresión entre nosotros. Se supo que el Dr. Bob padecía de una enfermedad grave. Esta infausta noticia nos hizo dar cuenta del hecho de que el Dr. Bob y yo éramos casi el único vínculo entre nuestros prácticamente desconocidos custodios y la comunidad a la que servían. Los custodios siempre habían confiado fuertemente en los consejos del Dr. Bob y míos. Ellos ya tenían un control absoluto sobre los gastos, pero necesariamente pedían nuestras opiniones cada vez que se presentaban problemas de política general. En esa época, los grupos tampoco tenían demasiada confianza en los custodios para la dirección de los asuntos de servicio, todavía recurrían al Dr. Bob o a mí. De suerte que teníamos una sociedad cuyo funcionamiento dependía casi totalmente del buen crédito y confianza de que en aquellos tiempos gozábamos sus fundadores. Había que encarar el hecho de que los fundadores de AA eran mortales. Cuando el Dr. Bob y yo muriéramos, ¿quién iba a aconsejar a los custodios? ¿Quién iba a unir nuestra junta de custodios, tan escasamente conocida, y los miles de grupos que teníamos? Por primera vez pudimos ver que únicamente una conferencia representativa podía ocupar el lugar del Dr. Bob y mío. Era necesario llenar este vacío sin demora. No podía tolerarse un cabo suelto de tan peligrosa magnitud. Sin importarnos los gastos o las dificultades, teníamos que proceder a reunir una conferencia de servicios generales de AA y entregarle el cuidado de todos nuestros servicios mundiales. No se requería mucha imaginación para observar que si no procedíamos con entereza y prontitud podríamos encontrarnos con el castigo de un colapso total. Empujados en esta forma por nuestra propia convicción, tomamos las acciones necesarias. Ahora que la conferencia entra a su segunda década, podemos ver que nuestros miedos iniciales acerca de las dificultades que podría entrañar la conferencia eran infundados en gran parte. Los resultados obtenidos por la conferencia superaron nuestras esperanzas. Se ha comprobado totalmente que los grupos de AA pueden y podrán tener a su cargo la responsabilidad final del servicio mundial de AA. Hubo otras razones para esta transferencia básica de la responsabilidad y autoridad final a AA en su totalidad. Tales razones están centradas en la tradición 2, la cual dice: para el propósito de nuestro grupo solo existe una autoridad fundamental, un Dios amoroso tal como se exprese en la conciencia de nuestro grupo. Nuestros líderes no son sino servidores de confianza, no gobiernan. La tradición 2, como todas las demás tradiciones de AA, es la voz de la experiencia basada en los ensayos de miles de grupos desde nuestros primeros tiempos. Los principios fundamentales de la tradición 2 son de una claridad cristalina: los grupos de AA son la suprema autoridad, y sus líderes deben estar investidos únicamente de responsabilidades delegadas. La tradición 2 había sido escrita en 1945, y nuestros custodios habían aprobado su publicación en ese entonces. Pero solo en 1951 se reunió la primera conferencia de servicios generales, todavía en forma experimental, para determinar si la tradición 2 podía aplicarse satisfactoriamente a AA como un todo, incluyendo a los custodios y a los fundadores. Debía ponerse en claro si los grupos de AA en virtud de esta conferencia tendrían la capacidad y voluntad para asumir la responsabilidad final de la operación del servicio mundial. Nos demoramos 5 años más para que todos pudiéramos comprender que la tradición 2 era para todos. Pero en St. Louis, en 1955, supimos definitivamente que la Conferencia de Servicios Generales, representante fiel de la conciencia global de AA, iba a servir y a trabajar permanentemente.
Tal vez muchos de nosotros estamos todavía confusos acerca de la conciencia de grupo, de Alcohólicos Anónimos, de lo que verdaderamente es. A través del mundo entero, hoy estamos presenciando la desintegración de la conciencia de grupo. Las naciones democráticas siempre han albergado la esperanza de que sus ciudadanos sean lo suficientemente ilustrados, lo suficientemente morales y lo suficientemente responsables como para manejar sus propios asuntos por medio de representantes elegidos. Pero en muchos países de gobierno autónomo, vemos el advenimiento de la ignorancia, la indolencia y la intriga por el poder en los sistemas democráticos. Se están desvaneciendo las fuentes espirituales de rectos propósitos e inteligencia colectiva. Consecuentemente, tantos países se han visto tan desvalidos ante estos problemas tan desesperados, que la única respuesta ha sido la dictadura. Felizmente para nosotros, no parece haber mucho peligro de que tal calamidad no suceda a los AA. La vida de cada individuo está basada en los 12 pasos, así como la de los grupos se basa en las 12 tradiciones. Sabemos positivamente que el castigo por desobedecer estos principios es la muerte para el individuo y la disolución para el grupo. Una fuerza aún mayor para la unidad de AA es el amor que tenemos por nuestros hermanos y por los principios sobre los cuales hemos basado nuestra manera de vivir. Por ello creemos ver en nuestra comunidad una sociedad espiritualizada, caracterizada por suficiente esclarecimiento, suficiente responsabilidad y suficiente amor para con el hombre y para con Dios, como para asegurar que nuestra democracia de servicio mundial pueda funcionar bajo todas las circunstancias. Tenemos plena confianza en nuestra dependencia de la tradición 2, de la conciencia de grupo y de nuestros servidores de confianza. A esto se debe que nosotros, los primeros miembros de AA, hayamos investido a la Conferencia de Servicios Generales, con el sentimiento de mayor seguridad, la autoridad para dar forma, por medio del trabajo de sus delegados, custodios y trabajadores de servicio, al destino que Dios, según esperamos, en su infinita sabiduría nos tenga reservado para todos nosotros.